tenemos visita, nos está acompañando en el estudio Rubén Darío Cuevas, que es delegado de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a quien damos en esta noche, en nuestro programa de Somos, del programa de las comunidades, una bienvenida. Nos sentimos honrados de tu presencia, hermano, y gracias por la disponibilidad, ¿no? Porque bueno, cuando yo me contacté con él porque vi lo del aviso de un encuentro que después nos va a hablar también de esto, dije, bueno, me tiro el lance a ver si me contesta, me respondió al toque, enseguida se puso a disponibilidad, no solamente para comunicarnos telefónicamente, sino para decir, bueno, yo me hago presente en el estudio, así que te agradecemos porque sabemos que es un domingo, día de familia, pero bueno, te agradecemos este ratito que nos vas a brindar. Y bueno, como delegado de la Defensoría del Pueblo, por ahí lo que quisiéramos es, en primer lugar, ¿no?, que los oyentes sepan, bueno, de qué se trata esto de la Defensoría del Pueblo, qué servicio brinda. Uno puede intuir algo, ¿no?, pero digo, ¿en qué áreas, en qué temáticas trabaja, pues se pone al servicio de la comunidad? Bien, la Defensoría del Pueblo es un organismo constitucional. Represento yo a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. El defensor del pueblo es el doctor Guido Lorenzino. Tiene una duración de 5 años y es elegido por una mayoría especial del Congreso Provincial, 2/3 de la conformación de las cámaras. Es una mayoría especial, por lo cual no es fácil, requiere de amplios acuerdos políticos. El doctor Lorenzino asumió en el 2017 el artículo 55 establece cuál es la competencia de la Defensoría del Pueblo. Después, lo que tiene que ver con el funcionamiento está arreglado por una ley, y en lo que tiene que ver con la competencia, reclamos contra el Estado provincial, ¿no?, contra cualquier vulneración de derechos que derive del Estado provincial, entes descentralizados, fuerzas de seguridad, prestadores de servicios públicos, y que impliquen un actuar negligente, arbitrario, ilegítimo, ilegal, abusivo, que implique la vulneración de un derecho de un ciudadano que viva en la provincia de Buenos Aires, se encuentra en tránsito. Cualquier persona, en definitiva, que lo sufra en la provincia de Buenos Aires puede dirigirse a la Defensoría del Pueblo. Nosotros, ¿cómo actuamos? Actuamos efectuando reclamos ante el organismo que debe dar la respuesta, ¿no? Si bien la competencia de la Defensoría es mucho más amplia, porque no solamente es una oficina de reclamos, sino que es, al ser un organismo de derechos, también hacemos campañas de difusión, lo que denominamos campañas de derechos, para que la gente esté informada de cuáles son sus derechos, cómo hacerlos valer, que esto es fundamental, ¿no? El derecho a la información hoy es un derecho muy muy vulnerado. El que no sabe qué derechos le asisten y cómo hacerlos valer es una persona que está en una situación de vulnerabilidad, ¿no?, porque no sabe en definitiva que le asiste un derecho respecto de una situación que está padeciendo o que está soportando, ¿no?, y que no tiene por qué soportar esa situación. Cuando la persona desconoce que le asiste un derecho, en definitiva también hay un derecho vulnerado, que es el derecho a la información. Justamente te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cuáles son en este momento los derechos más vulnerados en nuestra población? Los que tienen que ver con las necesidades básicas, principalmente, ¿no? Hoy en día vemos un retroceso en lo que tiene que ver con derechos sociales, la cuestión alimentaria, lo que tiene que ver sobre todo con la alimentación, la salud y la educación, ¿no? Son 3 temas que nos preocupan mucho y respecto a los cuales recibimos un número muy importante de reclamos en la Defensoría del Pueblo. Mar del Plata es una de las ciudades más golpeadas por la desocupación. General Porredón tiene el porcentaje de adultos mayores más altos del país, 19%, y hay un colapso en el sistema de salud, tanto público como privado. Además, el sector de adultos mayores es uno de los más perjudicados por las políticas del actual gobierno en lo que tiene que ver con la quita de algunos derechos y por la creciente devaluación y la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Lo que deviene en la imposibilidad de pagar servicios públicos, la imposibilidad de llegar a fin de mes, la imposibilidad de pagar un alquiler, y a su vez esto va acompañado de un deterioro también en lo que tiene que ver con el suministro de prácticas de parte principalmente de PAMI, ¿no?, que es el que más el mayor porcentaje de jubilados atiende, porque la mayoría son jubilados de ANSES,
Entonces, bueno, ahí vemos un deterioro importante en el área de niñez. Discapacidad también es un área en la que recibimos muchísimos reclamos, sobre todo por el funcionamiento del programa de Incluir Salud, que ahora recién, bueno, ha sido noticia también por un recorte que se está intentando en lo que tiene que ver con las prestaciones, ¿no? Dar un número determinado de prestaciones, lo cual es un claro retroceso y una vulneración de derechos. Las personas con discapacidad son las que más acceso, más necesitan del sistema de salud, ¿no? Esto es una realidad, una mayor presencia del Estado, y bueno, lo que tiene que ver con los servicios públicos y el aumento que se ha registrado. No viene mal recordar que el gas aumentó en General Pueyrredón un 5.300% desde que ha asumido esta gestión, y la luz un 2.500% aproximado, ¿no? Depende siempre de la categoría en la que uno esté, si tiene o no tarifa social y demás. Bueno, esto implica claramente que muchas personas tengan que destinar un gran porcentaje de sus ingresos a abonar servicios públicos, que en muchos casos no los pueden abonar y sufren el corte del servicio, y el corte del servicio y tiene implicancias no solamente en no tener luz o no poder cocinar, es salud. Repercute en la salud pública, porque muchas de las personas, podemos dar muchísimos ejemplos, ¿no?, que sufre el corte de la luz y tiene medicación refrigerada, los alimentos refrigerados, que no tiene agua de red y tiene un bombeador y se queda sin acceso al agua también. Es decir, no estamos hablando de bienes de lujo, sino del acceso a servicios que constituyen un derecho humano, y que hoy en día este derecho está siendo seriamente vulnerado, porque se ha priorizado ganancias extraordinarias de empresas a costa de que muchas personas queden sin la prestación de estos servicios tan importantes, y que hacen, como ya digo, no solamente es mayor confort, sino es calidad de vida y hace a la salud pública. Es importantísimo. Vos ahí hablabas, definías ciertas cuestiones en las cuales la Defensoría actúa, pero si tuvieras que hacer como una descripción, ¿no?, en esto de la necesidad, ¿no?, de recuperar derechos, ¿dónde estaría afuera? Cuando estábamos charlando afuera del aire, vos hablabas, bueno, como que hubo como una variable, ¿no?, en cuanto a lo que la gente necesita hoy, ¿no? Algo adelantaste cuando lo expresaba recién. Pero si tuvieras que hacer como una descripción de esa realidad, ¿no?, de lo que hoy la gente está como con mayor necesidad en recuperar derechos, ¿dónde estaría como lo fuerte, digamos? Bueno, en los derechos esenciales, ¿no? La alimentación, en los merenderos y comedores se han triplicado, y esto habla de el merendero surge en el barrio como una necesidad y una respuesta espontánea de la sociedad. La sociedad siempre es solidaria, ¿no? Lo que falta es poder de escucha del Estado. Es decir, las autoridades locales no están atendiendo, no están escuchando cuáles son las necesidades de la gente. Y lo vemos en recortes presupuestarios, subejecuciones presupuestarias y cierres de programas fundamentales. Todo programa que se cierra, en definitiva, es un daño serio que se produce a un sector de la sociedad, ¿no? Cuando hablamos de inclusión, hablamos de mayor acceso al deporte, a la cultura, no solamente a la salud, a la educación y a una adecuada alimentación, ¿no?, sino también al deporte, a la cultura. Esto genera que los chicos no estén en la calle, esto genera en definitiva posibilidades. La educación es fundamental, y hoy en día vemos un retroceso, vemos que con mucha preocupación el crecimiento de cupo en las escuelas públicas sin la adecuada inversión en infraestructura. Actualmente hay 25 escuelas sin gas en General Pueyrredón, ¿no? Es un número muy muy elevado, y habla de la falta del presupuesto adecuado para cubrir las necesidades del sector. Es decir, los cupos de comedor escolar aumenta el cupo real, de hecho, pero no aumenta el cupo en montos, es decir, no se asignan los cupos, es decir, comen más chicos con el mismo presupuesto. Exacto. Y ante una inflación creciente, es decir, tampoco los presupuestos se actualizan al nivel de la inflación, y esto habla de un deterioro en lo que tiene que ver con la calidad alimentaria de los niños, y en contraposición a un montón de normativa que existe actualmente y que es vulnerada, ¿no? Hay una ley del 2003 que asegura
la alimentación de todos los niños menores de 14 años, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores, y esto no se está cumpliendo. Y los programas que se implementan no tienen nada que ver absolutamente y no sirven para nada para esta realidad. Por ejemplo, puedo dar ejemplos concretos para que no queden frases trilladas que uno tira al aire. Podemos hablar del programa Precios Esenciales, ¿no? No es un programa porque es un acuerdo de palabra, te doy la mano y acordamos esto, y tampoco es de precios esenciales o de productos esenciales, como se quiere hacer llamar. Contiene, por ejemplo, 7 bebidas, de las cuales 5 son alcohólicas. Es decir, no podemos llamar a un programa de precios esenciales uno que contenga 5 bebidas alcohólicas de un total de 64 productos, donde contiene gran cantidad de carbohidratos, ¿no? Paquetes de galletitas, fideos, mermeladas, azúcar, y no contiene, por ejemplo, queso, huevo, carne, legumbres, frutas y verduras. Fíjense ustedes justamente los productos necesarios para una alimentación adecuada, para cumplir los requerimientos nutricionales de cualquier persona. Entonces, y esto se lanza como un programa para que la población pueda acceder a alimentos básicos a precios accesibles, ¿no? Y en definitiva casi no hay alimentos básicos en el programa, y tampoco repercute en la inflación, porque los alimentos del 2016 a la fecha aumentaron en porcentajes muy superiores a la inflación, y esto nosotros lo sabemos de propia mano porque hacemos relevamientos semanales en cada una de las 35 delegaciones de la Defensoría del Pueblo. Es decir, no necesitamos ir a ver los índices, porque los relevamientos propios lo marcan, como los alimentos aumentan en porcentajes muy superiores a la inflación. Es decir, la inflación para los hogares de menos recursos es muy superior a la inflación que incluso publica el INDEC. Es la realidad. Sabes que en este amplio abanico que vos ibas describiendo, calculo que, bueno, mis compañeros también, pero a mí se me iban representando un montón de rostros de nuestras comunidades que están atravesando cada una de esas situaciones y ejemplos que vos nos decías respecto de lo que son los abuelos, esto de que quizás están necesitando, no sé, el otro día justo me decía un matrimonio de adultos que tienen como obra social el PAMI, esto que él necesitaba una ecografía y directamente no le podían hacer la ecografía porque PAMI no la autorizaba, entonces le dieron un diagnóstico estimativo, o en las escuelas con esto del gas, donde aparentemente pareciera que es sin vías de solución, pareciera que, bueno, que ya va a estar dado que las escuelas van a funcionar sin gas y que los chicos van a tener que ir con frazadas, ¿no es cierto? O bueno, lo que es el acceso a la alimentación, esto que nos describías también. Ahora, frente a digamos, estas certezas que vos tenés desde tu cargo y desde tu grupo, digamos, de compañeros de trabajo, bueno, ¿cuáles son las posibilidades para intervenir en estas situaciones y lograr mejoras para nuestro pueblo? Bueno, la pregunta es muy difícil, la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué? Porque todo reclamo requiere que la persona a la que va dirigida el reclamo tenga el ánimo de resolver esa problemática, ¿no? O la voluntad, como decimos nosotros, voluntad política, que exista la voluntad política. Y lamentablemente esa voluntad política no existe, al menos no en la medida necesaria, ¿no? Entonces esto es extremadamente difícil y no se puede judicializar todo. Esta es una realidad. Nosotros nos hemos incluso encontrado con muchísimas dificultades en la judicialización de los casos, por ejemplo, en la que tiene que ver con los servicios públicos, porque la justicia federal le ha denegado a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires la legitimación para accionar contra el Estado Nacional. Y en lo que tiene que ver con la luz, que el reclamo es contra el Estado provincial, no se han otorgado las medidas cautelares. En un primer momento se había otorgado una medida cautelar de suspensión de los aumentos, pero luego finalmente la Cámara revocó esa cautelar y vamos a una discusión
que va a tener una decisión de fondo tardía. ¿Por qué? Porque la problemática es hoy. Las personas que sufren el corte de la electricidad es hoy. No sabemos dentro de 2 o 3 años, cuando finalmente se agoten las instancias y la justicia falla, en qué situación vamos a estar, ¿no? A lo mejor estamos peor o estamos mejor, pero la problemática es hoy. Es decir, la justicia tampoco está llegando a tiempo. Sí, en materia de salud, porque cuando se logran cautelares, digamos, se tienen que cumplir sí o sí, aunque por ejemplo, en incluir salud hay casos que ni siquiera con cautelar se ha logrado la cobertura, ¿no? Es decir, situaciones muy muy difíciles, muy complejas, pero bueno, contra las obras sociales en general sí. El contexto socioeconómico es tan adverso que las obras sociales privadas también están atravesando serias dificultades. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas, sus ingresos provienen de asalariados y van de la mano de los aumentos de sueldo. Cuando la inflación es muy superior al aumento de sueldo y en materia de medicamentos incluso muy superior a los índices que se publican, se genera claramente un deterioro, y hoy muchas de las empresas de prestadoras de salud privadas están en convocatoria o en cesación de pagos, es decir, con muchas dificultades, y también están restringiendo o burocratizando el acceso a las prestaciones, es decir, demoran más tiempo o directamente hay negativas sobre pedidos que antes eran un trámite, no autorizarlos, y hoy es muy difícil que te lo autorice, y deviene por este problema, ¿no? De que la obra social está con dificultades de pago, entonces recorta. ¿Y dónde recorto? Y sobre las prestaciones más costosas, entonces le doy más vuelta o rechazo, y que vaya a la justicia y la justicia lo ordene. Esa es la realidad que se está viviendo, no solamente en el sector público de salud, sino también en el sector privado. Es tan alarmante que nosotros tenemos reclamos, incluso la Defensoría del Pueblo tiene un reclamo, un expediente, por el faltante de vacunas, ¿no? Es decir, vacunas que son principalmente para niños. En la vacuna Menveo hasta el mes pasado había llegado a generar por redón solo el 20% de las vacunas necesarias, ¿no? Y esto genera además un sinnúmero de problemas. Como dicen los médicos, es la oportunidad perdida. Una madre que trae a su hijo a vacunar hoy, lo trae la semana que viene, lo trae la otra, la vacuna no está. ¿Va a seguir viniendo? Quiero decir, la oportunidad de que ese niño esté vacunado. Y además, que de las vacunas dependen muchos beneficios también, y muchas personas están perdiendo acceso a beneficios por no tener la libreta firmada completa con las vacunas de sus hijos. Es decir, el Estado vulnera doblemente el derecho, no cumple con el plan de vacunación, y a su vez ese chico, cuando va el familiar, que en general son los padres, ¿no?, a cobrar un beneficio, a tramitarlo, no lo puede hacer porque le falta esa vacuna, ¿no? Por ejemplo, la asignación universal. Entonces, ante estos casos, a la gente siempre le decimos que nos venga a ver. Ahora voy a dar los números, si ustedes me lo permiten, la dirección donde estamos. Se pueden comunicar a través de ustedes. Nosotros tenemos las puertas abiertas cualquier día, en cualquier horario. Tenemos horarios administrativos, pero fuera de ese horario, si hay una situación de urgencia, también la atendemos. Que nos llamen, que nosotros los vamos a asesorar sobre cómo se hace el trámite, y si tienen alguna dificultad, los vamos a acompañar en el reclamo. Es importante, hay gente que realmente sufre mucho manoseo, es derivado de un lugar a otro, recorre toda la ciudad y no encuentra ninguna respuesta, y ya fue al sitio donde le tienen que dar la respuesta, ya fue al lugar y no le dijeron que ahí no se podía hacer el trámite, que espere, que no, y en definitiva está dando vueltas sin una respuesta concreta y ya no sabe a dónde más ir, y viene a la Defensoría, ¿no? Y dice, mire, a todos los lugares donde fui, y le decimos, no, es acá, y nosotros ahí lo acompañamos, por supuesto, en su reclamo. Es fundamental. Nosotros le decimos a la gente que ante la duda nos llame. A veces es un asesoramiento, a veces es una orientación porque no sabe a dónde debe dirigirse, a veces es un asesoramiento, a veces es una intervención efectiva, quiero decir, una intervención ante una clara vulneración de derechos. Bueno, en ese caso, ya sea a través de la delegación, si es un reclamo local, o en la central, en La Plata, si es un reclamo, por ejemplo, ante autoridades provinciales, se hace un expediente y se deriva a La Plata y se tramita desde allá. Vos nos decías que ibas a pasar los datos, ¿querés hacerlo ahora mismo? Así tomamos nota y cualquier cosa volvemos a repetirlos más tarde. Estamos en calle 25 de mayo 3022, el horario administrativo es lunes a viernes de 8 a 14 horas, y voy a dar teléfonos. 495-0638 es el fijo. Les voy a dar un 0800 que está hasta las 20 horas.
0638 y hay un 0800 222 0262, perdón, 5262, 0800 222 5262, que ese 0800 atiende de lunes a viernes hasta las 20 horas, por lo cual si fuera el horario administrativo el 0800 cobra importancia. Tenemos un sitio web que es www.defensorba.org.ar, defensorba.org.ar. Ahí hay un chat web también a través del cual pueden escribir. Sobre todo es importante esto para las personas sordas, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que el número de telefónico no es inclusivo, digamos, hay personas que por ahí no pueden acceder. Bueno, hay un chat web, es decir, pueden ahí escribir. No todos tienen acceso a la tecnología, ¿no? También, bueno, siempre están... siempre hay algún tipo de limitación, pero sí vemos bueno, que hay distintas opciones, ¿no es cierto? Cualquier medio de comunicación para nosotros es válido. También tenemos Twitter, Facebook e Instagram, la Defensoría del Pueblo. Cualquier medio por el que se comunique una persona es válido y no es necesario que venga a la oficina. Nosotros inmediatamente nos comunicamos a través de la vía que ellos puedan o tengan a su alcance y nos ocupamos de la problemática. Bien. Y no solamente decías, bueno, que se ocupaban de dar respuestas a las distintas necesidades y recursos, ¿no?, que la gente necesita, sino también la difusión, ¿no?, del tema de los derechos. En estos días se cumplieron 30 años de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y con ese motivo el 27 de septiembre estuvo realizándose con el lema Mar del Plata, ciudad amigable con la niñez y la adolescencia, una serie de talleres, ¿no? 6 talleres acá veo en simultáneo, y con un cierre a cargo de distintas personas: Adrián Rosenger, consultor de la UNICEF, Cristina Álvarez Rodríguez, diputada nacional, y Fernanda Raberta, también candidata a intendente del partido de General Pueyrredón. Se hizo en la Universidad de Mar del Plata. Sí, es un encuentro el cual compartirnos un poquito qué la Defensoría del Pueblo fue uno de los organizadores de este encuentro, junto con la Universidad Nacional de Mar del Plata y después distintas organizaciones como Sol de Mayo, Estrategia Social del Sur, la Fundación CEPES y el programa Un Sueño de Rubén Suárez, que es una persona también muy, muy comprometida. Se generaron 6 talleres sobre temáticas fundamentales, todas muy importantes. Y la idea de este encuentro es, bueno, como decía el padre, a días de cumplirse 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, que va a ser el próximo 20 de noviembre, era fundamental este encuentro, que al ser tipo taller o foro es con participación ciudadana, es decir, nos juntamos a escucharnos. La idea de este encuentro era generar un diagnóstico de parte de todas las personas vinculadas a niñez y adolescencia o comprometidas con la niñez y adolescencia, con amplia participación ciudadana. Hubo más de 400 personas que asistieron, muchas personas de los ONG que con compromiso en cada barrio o respecto a alguna temática en particular. Y es fundamental porque nadie mejor que las personas comprometidas son las que conocen las necesidades que está atravesando ese sector o esa temática que los involucra, ¿no? Es fundamental entonces la participación ciudadana, no solamente en la elaboración del diagnóstico, sino también en la formulación de las propuestas. Y esto culmina con la lectura de las conclusiones, y las conclusiones son propuestas y reclamos, es decir, cuáles son las necesidades que la ciudadanía ve, la sociedad en su conjunto, en relación a las problemáticas que aquejan principalmente a la niñez y adolescencia, y dirigirlos a una próxima gestión. Es decir, ya esta gestión está finalizando, entonces, y lo que no, digamos, con un claro retroceso en materia social, económica, en lo que tiene que ver con niñez y adolescencia muy afectada por las políticas públicas. Bueno, de cara a una próxima gestión, decir, bueno, estas son las necesidades, ¿no? Esto es lo primordial, esto es lo fundamental, lo más urgente, lo que hay que atender, y propuestas de cómo hacerlo, ¿no? Es decir,
Creo que es fundamental siempre la participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas. Escuchar a la persona involucrada con la problemática, al sector, en definitiva, que está padeciendo la necesidad, es fundamental, ¿no? El poder de escucha es siempre lo que determina, creo yo, la adopción o no de las políticas correctas, ¿no? Siempre uno, cuando escucha, tiene más posibilidades de que la política que aplique va a ser la correcta, ¿no? Porque está escuchando la necesidad de un sector de la población. Eso es fundamental. Si te parece, vamos a escuchar un audio. Justamente vos nombrabas a Rubén Suárez, que estuvo en la parte organizativa y hace una nota a Adrián, ¿no? Así que vamos a escucharlo. ¿Te parece? Después seguimos hablando. Lo que voy a tratar de compartir hoy en el panel de cierre es una relación compleja que se da. Este evento se llama Ciudades Amigables con los Niños, ¿no? Y ahí signo de pregunta, digamos. Signo de pregunta, claro, ¿cómo hacer, no? Y ahí tenés tres conceptos muy complejos: la ciudad, lo amigable y la niñez. Y cómo esas tres cosas se relacionan y tienen un eje transversal que es la política. La ciudad es la paradoja, ¿no? Es donde primero vive el 95% de la población argentina, vive en ciudades. O sea, la mayoría de los niños viven en ciudades. La absoluta mayoría de los niños viven en ciudades. Y en las ciudades se expresan todas las desigualdades de la sociedad, o sea, es donde se escenifica la riqueza, la opulencia, el poder, y la pobreza, la marginación, la exclusión, ¿sí? Lo amigable tiene que ver con esta idea de hacer el mundo más amigable, más fácil, más accesible, que tiene que ver con los derechos, en definitiva. O sea, cuanto más amigable es una sociedad, es porque más derechos se cumplen, ¿sí? Y la niñez es el presente. O sea, está esa idea de pensar la infancia como perspectiva de futuro, cuando en realidad la niñez es la urgencia de la hora. Después va a ser un adolescente, va a ser un adulto, será un jubilado, será otra cosa. El niño en este momento vive en un tiempo y en un espacio concreto, real, específico. Y en esa relación se dan, como vos decís, una vastedad de complejidades. La niñez es una experiencia, ¿sí? Vivir la infancia desde que se nace hasta que uno deja de ser niño es una experiencia que atravesamos. Ahora, esa experiencia puede ser una experiencia feliz, puede ser una experiencia absolutamente infeliz, puede ser una experiencia nutrida desde el punto de vista alimentario, nutrida desde el punto de vista de los afectos, nutrida desde el punto de vista del cuidado de la sociedad, o puede ser una infancia sin cuidado, desamparada, abandonada, excluida. Entonces, de acuerdo a cómo vos vivas esa infancia, esa experiencia infantil, seguramente se va a constituir tu subjetividad, vos como sujeto y en definitiva vos como ser humano para el resto del tiempo que te toque vivir. Claro. Por eso es tan complejo, porque es fundante. O sea, la niñez es el momento donde se funda la relación entre todo el pasado, porque cuando uno nace, no nace de la nada, nace con un nombre que eligieron otros, nace por el deseo de otros, nace porque hubo un hospital, un médico, un partero, una partera, hay instituciones que amparan ese nacimiento y además vos nacés en una ciudad como Mar del Plata, con un idioma que es una lengua que es el español, con una historia, con una cultura, todo eso lo traes en la mochila apenas nacés. Y de ahí en adelante tenés que arreglar, solito muchas veces, ¿no? Adrián, y se da también esta paradoja, ¿no? Que nosotros decimos, bueno, son 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Desde luego las convenciones expresan una enorme cantidad de derechos. Y después, desde luego, eso, plasmarlo, que se haga en realidad, hay un camino enorme por delante también, ¿no? Es la historia de la humanidad. O sea, en realidad, siempre que vos lográs algo, aparecen cosas nuevas, ¿sí? Aparecen nuevos desafíos, nuevos problemas. La Convención tuvo la virtud de sintetizar una época que fue el siglo XX. El siglo XX fue, de alguna manera, el siglo de los derechos humanos, donde se reconoció por primera vez la existencia de la universalidad de los seres humanos, de que todos los seres humanos tienen derecho a tales cosas, y después se fue especificando los derechos de las mujeres, de los niños. Este siglo empezó con la Convención sobre los Derechos de la Discapacidad. O sea, hubo un reconocimiento del sujeto ser humano que fue muy importante y fundante. Ahora, si pensamos que la Convención
se aprobó en el 89, 90, también era época de pleno neoliberalismo, de plena expansión del capital, de profundización de la desigualdad, de las crisis económicas de estos últimos años. Entonces, vos tuviste en paralelo un reconocimiento de derechos muy importante y a la vez una crisis social, económica, y una limitación. Y una limitación. Entonces, esa es la puja entre el derecho enunciado, que se puede ir mejorando permanentemente, y la disposición de los estados y en definitiva del sistema económico mundial, que es capitalista, que es desigual, que es terriblemente desigual. Pensemos que hay 150.000 personas, no sé cuántas viven en Mar del Plata, pero sí, muchas más viven en Mar del Plata. 150.000 personas que son dueñas casi del 60% de la riqueza del mundo. Los otros 7.500 millones nos tenemos que repartir el otro 40%. Es un delirio eso. Entonces, imagínate eso, cómo repercute en la distribución de la equidad en garantizar los derechos de los niños. Claro. Este mundo es injusto, es desigual. Y hago este aporte, Adrián, que daría para charlar mucho más, pero también vos estás haciendo referencia a políticas que se llevan adelante desde la estructura del Estado-Nación, cuando los poderes que determinan estas situaciones son transnacionales. Absolutamente. Bueno, el mundo es un mundo global. Hoy estamos en plena discusión y debate sobre la independencia económica de un país. O sea, el que este gobierno haya caído de vuelta bajo el condicionamiento del Fondo Monetario Internacional y sus reglas y sus condiciones, habla de que no hay economías independientes de las relaciones de poder. El tema es dónde vos te pares. De qué parte del poder te sientes a negociar y qué defiendas y qué entregues. Entonces, absolutamente estamos totalmente interrelacionados. De todos modos, más allá de eso, hay muchas cosas que se pueden hacer y se deben hacer. Y ese es un poco el debate, ¿no? Vivimos 4 años de retroceso en lo que fue la intervención estatal sobre la vida de la infancia, que había crecido mucho en los años del gobierno de Néstor y Cristina, pero por toda una historia, una tradición, y en estos 4 años hubo un gran retroceso, no solamente del ingreso familiar, sino de la presencia del Estado. Hubo un abandono del Estado a la familia, no solo porque lo dejó sin trabajo o sin ingreso, sino que las instituciones estatales se fueron alejando de los problemas, y los problemas se expresan en la casa, en la familia, en el barrio, en la comunidad, en lo cotidiano. Lo demás es una entelequia. Lo que cada uno de nosotros vive es la incomodidad de no poder llegar a fin de mes, de no poder llevar a los chicos a la escuela, de no tener... O sea, eso es lo que ha producido este proceso. Y ahí es donde uno ve cómo el Estado se corrió, abandonó, y hay que recuperarlo. Bueno, agradecemos la gentileza de Rubén Suárez, que nos cedió este hermoso material, ¿no? Le hacía la entrevista a Adrián Rosengart, que es consultor de UNICEF, magíster en planificación y gestión de políticas sociales, ¿no? Y con mucha claridad detallaba un poco la realidad que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Una palabra que quieras también agregar vos desde lo que escuchamos. Sí, lo que dice Rosengart siempre da mucho gusto escucharlo. Realmente en lo que tiene que ver con el diagnóstico de la situación actual es tal cual. Si nos trasladamos aquí a General Pueyrredón, los pobres pasaron de 127.000 a 157.000 en tan solo un año. Es decir, ha aumentado la pobreza, y todos los días que abrimos el diario o escuchamos que tal supermercado despidió personal, que tal comercio, que tal empresa, ¿no? Ahora esta semana ha sido todo el sector, ¿no? de las pymes, del comercio, noticia por cierres y despidos. Bueno, esas son personas que en definitiva son familias que están pagando alquileres, que no pueden mantenerse, que quedan en definitiva excluidos del sistema, y es durísimo para esas familias volver a recuperarse, ¿no? En un contexto totalmente desfavorable, donde además nosotros hacemos permanentemente relevamientos, por ejemplo en el comercio de los barrios, y los comerciantes son totalmente pesimistas sobre la posibilidad de estar mejor a corto plazo, ¿no? Todos reconocen
que están atravesando dificultades, y hoy la mayoría de los comercios de barrio pagan más de servicios públicos que de alquiler, por ejemplo, los que alquilan, cuando esto históricamente no fue nunca así, ¿no? Siempre el costo más elevado de un comercio de barrio que alquila es el alquiler justamente del local, y esto se ha invertido, y habla de lo desacertado de las políticas públicas, porque el monto del alquiler no proviene de las políticas públicas, lo que proviene de las políticas públicas es el aumento del transporte, el aumento del gas, el aumento de la luz, ¿no? Eso es lo que en definitiva más lo está perjudicando, y que la gente en definitiva no llegue a fin de mes implica que un montón de sectores de la sociedad vinculados sobre todo al comercio directamente atraviesen una crisis gravísima que lleva en muchos casos al cierre. ¿Por qué? Porque ¿quién puede ir hoy a comer afuera? Una familia, es decir, uno empieza con los recortes y eso se traduce en despidos en muchos sectores de la sociedad, ¿no? Es decir, lo que yo dejo de consumir en definitiva se traduce en menos fabricación, en menos venta en el comercio, y esta es una realidad, en despidos. Es durísimo, es muy grave, muchas más personas que caen no solamente en la pobreza, sino en la indigencia, que es ya lo más grave de la sociedad, no tener ni siquiera para comer, es muy duro. Hay un porcentaje muy importante de la sociedad que se encuentra bajo la línea de pobreza, es decir, en la indigencia, y un porcentaje muy, pero muy alto también, que es superior al 27% que se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Querido Rubén, agradecerte este tiempito que nos diste para compartir de aquí desde el estudio con toda la audiencia, y bueno, claramente nos mostraste todo un panorama que, como decía Cari, nosotros también vamos percibiendo y vamos reconociendo en nuestros hermanos y hermanas de cada una de las comunidades donde están en nuestros barrios, ¿no? Y qué bueno saber que hay muchos que se comprometen en ir transformando estas realidades, ¿no? Cada uno desde su lugar aporta a la sociedad lo que realmente sirve para esa transformación. Volvé a repetir dónde la gente puede contactarse para buscar esta ayuda, este servicio de la gestión de la Defensoría del Pueblo. Puede dirigirse a calle, en el horario administrativo de 8 a 14 horas de lunes a viernes, a calle 25 de mayo 3022. Nuestro fijo es 495-0638, hay un 0800-222-5262 que está de lunes a viernes hasta las 20 horas, de 8 a 20 horas, y si ingresan incluso a la página de la Defensoría van a ver todos nuestros datos, incluido nuestro mail, que es mardelplata@defensorbelarga.org.ar. Cualquier medio de comunicación es válido para nosotros, y lo que le decimos a la gente es que no deje de comunicarse con nosotros por cualquiera de las vías. Si no puede venir, nos llama, nos manda un mail, ingresa a la página de la Defensoría web, nos busca en las redes sociales. Cualquier mensaje que nosotros recibimos, inmediatamente tratamos de ponernos en tema y ver de qué manera podemos colaborar. Así que la gente no deje de comunicarse con nosotros. Es un organismo de derechos, un organismo de reclamos, y estamos al servicio de la comunidad. Rubén Darío Cuevas, delegado de la Defensoría del Pueblo de la provincia, muchas gracias por este rato compartido. Nuestros respetos y nuestro saludo al doctor Lorenzino y a toda la gente que desde la Defensoría sigue trabajando por defender y acompañar la vida de nuestro pueblo. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos el programa de las CEBS, Comunidades Eclesiales de Base, al servicio de la evangelización. Buenas nuevas para nuestro pueblo. Domingos de 20 a 22 en la 100.3 Iberoamérica. Somos los amantes trasnochados de la paz.